Buenos días, hermanos. Un día más, un domingo más, 21 de junio. Reunión número 15, tengo entendido, de lo que estamos haciendo cada domingo. Así que continuemos con nuestro tema que habíamos comenzado ya hace 2 semanas atrás. Esta sería la tercera semana, la tercera reunión. Vamos a seguir con el tema de la predestinación. Y vamos a asegurar algunos puntos y recordar otros antes de dar el tema de hoy, ¿verdad? La doctrina de la predestinación es una doctrina mal estudiada o poco estudiada, aún por aquellos que hablan mucho del tema. Esto ocurre porque muchos de ellos escuchan pensamientos o enseñanzas de otros y no investigan ellos mismos en las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos estudiar esta doctrina en la Biblia y no aceptar simplemente lo que una determinada denominación o una determinada escuela o ciertos predicadores enseñan, sino que tenemos que verificarlo en las Escrituras, así como los hermanos de Berea hacen. La Biblia dice de que los hermanos de Berea iban y escudriñaban y verificaban si todo lo que Pablo enseñaba era así, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros. La doctrina de la predestinación no es propiedad del calvinismo, sino que es una doctrina enseñada en la Biblia y está allí para nuestra edificación y para nuestra bendición. Vamos a recordar algunas cosas que ya habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad? La predestinación no tiene nada que ver con el incrédulo, no nos olvidemos de eso. El inconverso no está predestinado a nada. La Biblia no enseña nada de eso como doble predestinación. O sea que hay algunos que están destinados al cielo y otros al infierno. Eso no es cierto, eso no es enseñanza bíblica. Tampoco, también tenemos que recordar que la palabra predestinación en el escrito original es proorizo, que era poner un límite o frontera de antemano, establecer una meta previa. También recordemos que la predestinación no es igual a la elección. Son dos doctrinas diferentes que tienen diferentes propósitos, aunque son propósitos complementarios, ¿verdad? Habíamos definido que la elección es el acto soberano de Dios por el cual Él escoge a los creyentes en Cristo para formar un pueblo santo. O sea que el propósito de la elección es la santidad o santificación del creyente. Y no tiene nada que ver con el incrédulo. Y definimos a la predestinación como el acto soberano de Dios por el cual Él coloca una meta final y gloriosa para el creyente. Esa meta es la adopción. O sea, que el propósito de la predestinación es la perfecta y eterna relación del creyente con Dios el Padre, como hijos suyos maduros. Repito, tampoco esto tiene nada que ver con el incrédulo. Ambos actos soberanos solo tienen relación con los creyentes y no con los incrédulos. Si no reconocemos esta verdad, nos desviaremos al error. Cuando aplicamos estas doctrinas a los incrédulos, nos desviaremos al error. Eso es justamente lo que ocurre cuando queremos aplicar esta doctrina a personajes del Antiguo Testamento que eran incrédulos, como Faraón, por ejemplo. Ahora bien, aparte de la predestinación de los creyentes, también la Biblia enseña que hay otras predestinaciones. Y esto lo vamos a hacer en forma rápida para que sepamos también que son predestinaciones divinas y concretas y particulares. De hecho, que el único que puede predestinar es Dios y elegir también. Son actos soberanos. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 20 dice que Jesucristo ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en los postreros tiempos por amor a nosotros. En Hechos 2:23 dice a entregado por el determinado consejo, y ahí consejo es jorizo, que se traduce horizonte, límite, decreto, que es lo mismo que decreto, determinado decreto de Dios y anticipado conocimiento. Ahí aparece otra palabra que es el preconocimiento de Dios, ¿verdad? O la presciencia también lo conocemos, ¿verdad? Dice,
por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Y en Hechos 4, 27 y 28 dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estos versículos, junto con el Salmo 47, nos enseña que Jesucristo fue predestinado a venir al mundo a morir por nuestros pecados. O sea que, aparte de la predestinación de los creyentes, tenemos también que Jesucristo también fue predestinado. En 1 Corintios 2:7 tenemos, dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2, 7 y 8. Acá nos dice que hay una sabiduría predestinada desde antes de los siglos también, justamente para que nosotros podamos entender y comprender lo que es la expiación hecha por Jesucristo. Pues bien, acá vemos entonces de que Jesucristo también fue predestinado y también vemos que hay una sabiduría predestinada. Hay una palabra muy parecida que es progerizomai en griego, ¿verdad? Que significa escoger anticipadamente, pero que en la Biblia habla justamente, te ha escogido a Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos 22, 14. Dice así: y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Aquí aparenta una predestinación, pero no habla de que esto ha ocurrido antes de la fundación del mundo. Fue escogido anticipadamente nomás, ¿verdad? Para un objetivo que era el conocer la voluntad y ver al justo y oír la voz de su boca, cosa que no ocurrió con ninguna otra persona, ¿verdad? Muy bien, estas son las otras predestinaciones que podemos ver en la Biblia, que tenemos que colocar a cada uno de estos conceptos dentro de ese marco y ese contexto. Muy bien. También debemos saber que la palabra predestinación puede ser traducida por preordenación o preordinación. Las versiones más modernas utilizan la palabra preordinación, ¿verdad? En vez de preordenada o en vez de predestinada, es lo mismo. Es la traducción de proorizo. Las versiones modernas generalmente traducen por preordenación. La muerte de Cristo fue preordenada para que así ocurriera. Ahora, con respecto a lo que hablamos recién de preconocimiento o presciencia, quiero establecer una definición al respecto de eso para no confundirlo, porque también hay un desvío muy importante sobre este tema tocante al tema de la predestinación. La presciencia de Dios, o sea, el previo conocimiento, no es igual a predestinar. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí vemos en este versículo que la presciencia de Dios, el previo conocimiento, no está relacionada, mejor dicho, con la elección, no con la predestinación. La elección está predestinada con la presciencia, pero no con la predestinación. Eso es muy importante establecer. Esta relación vamos a verlo más adelante cuando estudiemos otro aspecto de la predestinación y de la elección divina. Ahora no tenemos tiempo para estudiar muchas cosas de estos temas, ¿verdad? Existe un concepto que ha traído muchos conflictos y ha producido muchos desaciertos, y es el concepto de que la presciencia de Dios predestina, establece una meta. La presciencia predestina, lo cual es un error grande. Dios es omnisciente, sabemos nosotros que Dios es omnisciente. En superlativo, Dios sabe todo, lo conoce todo. Ni un cabello de nuestra
cabeza escapa a su conocimiento, dice la Biblia, desde las partículas más elementales hasta lo más vasto del universo, desde lo más pequeño hasta lo más inmensurable, desde lo más simple hasta lo más complicado. Dios lo sabe todo, antes, durante y después de las cosas que ocurrieron, que ocurren y que ocurrirán. Él lo sabe todo, porque es Dios. Él es omnisciente. Si algo saliera de su conocimiento, por más ínfimo y pequeño que sea, ya no sería Dios. La Biblia nos habla de la omnisciencia. La Biblia revela que Él conoce todo, ¿verdad? Y hay varios versículos que deberíamos estar estudiando sobre ese tema para poder comprender que se refiere al conocimiento de Dios y no a la preordenación o predestinación. Pero no vamos a leer. Por favor, si pueden estudiar ustedes en la Biblia, 1 de Juan 3:20, Lucas 12 del 6 al 7, Mateo 10 del 29 al 30, Salmo 139, que por excelencia habla del preconocimiento de Dios o la omnisciencia de Dios. Todos estos versículos establecen justamente el atributo de Dios, que es la omnisciencia. Primera Reyes 8:39, ¿verdad? También nos está hablando del mismo tema. Dios conoce todo, aún los más mínimos detalles de cada pensamiento y hechos de los hombres, los más sublimes, los más perversos, sean santos o sean impíos. Es importante, Dios sabe todo. Dios conoce cada acto bueno que yo hago y cada acto pecaminoso, cada pensamiento santo, pero cada pensamiento pecaminoso. Él lo conoce, Él lo conoce. Pero el hecho que Dios conozca todo no significa que Él lo preordenó o lo predestinó para que así se haga. Y ahora en ese aspecto quiero referirme a un libro justamente que enseña este aspecto, y estoy hablando al respecto, y es el libro que se llama Doctrina de la Fe Reformada. Fue escrita en 1932 por el señor Loraine Boettner. Es uno de los, uno de los teólogos muy importantes, que tiene muchísima influencia en todos los teólogos actuales. Este libro es muy leído y podríamos decir, la Biblia de los que están estudiando el tema de la predestinación, ¿verdad? ¿Qué dice este libro? Y él comienza hablando de este tema. Esto que yo voy a leer ahora está en una página donde se está hablando de la predestinación, parte 1 de 4 partes, ¿verdad? Que es una página del construccionismo. Ahí pueden leerlo, son cuatro páginas que hay que estar leyendo, ¿verdad? La Confesión de Fe de Westminster, en la cual se exponen las doctrinas de la Iglesia presbiteriana y de las reformadas, y que es la más perfecta expresión de la fe reformada, dice lo siguiente. Esto escribe Loraine Boettner. Dios, desde la eternidad, por el santo y sabio consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ordenó, está hablando de que predestinó, hizo un plan, lo ordenó. Sin embargo, lo hizo de tal manera, dice la Declaración de Fe de Westminster, que Dios no es ni el autor del pecado, ni hace violencia a la libertad de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia de las causas secundarias. Correcto. También dice, más adelante, que aunque Dios sabe todo lo que acontece en toda clase de condición o contingencia que puedas suponer, sin embargo, nada decretó porque lo proveía como porvenir o como cosa que habría de suceder. O sea, que la Confesión de Fe de Westminster dice que Dios no es el autor del pecado, que Dios no lo preordena y que Él no hace violencia a la voluntad de las personas. Pero muy bien, veamos ahora lo que también dice más adelante este señor Loraine. Dice lo siguiente: Calvino, el más brillante y sistemático teólogo de la Reforma, se expresó de esta manera.
llamamos a la predestinación, al eterno decreto de Dios por el que ha determinado, escuchemos bien lo que dice, ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con el mismo destino, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para la condenación eterna. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado para vida o para muerte. Eso escribió Calvino. Lutero también, fervoroso como Calvino, así dice acá este libro, dice lo siguiente: todas las cosas, sean lo que fueren, proceden y dependen de la determinación divina. Miren, todas las cosas dependen de la determinación divina, mediante la cual fue predestinado quién habría de recibir la palabra de vida y quién habría de rechazarla, quién habría de ser liberado de sus pecados y quién habría de ser endurecido en ellos, quién habría de ser justificado y quién habría de ser condenado. Melanchthon, el amigo íntimo de Lutero, también dice lo siguiente: todas las cosas acontecen conforme a la predestinación divina. No solo nuestras obras externas, sino aún nuestros pensamientos, todos ellos. Y añade: no existe tal cosa como la suerte o la fortuna. En lo que a Dios concierne, nada hay en el mundo que suceda por casualidad ni contingencia. Para nosotros, todas las circunstancias suceden inesperadamente, pero no así para Dios. Él prevé y las establece, todas las eventualidades. También dice en el Catecismo Menor de Westminster, seguimos con el libro de Loraine: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, en virtud del cual ha predestinado para su gloria todo lo que acontece. Y en este libro aparece otro doctor llamado Benjamin Warfield, que en la opinión seguramente de este Loraine es el más sobresaliente teólogo de todos los tiempos después de Calvino. Y dice lo siguiente: nos dice en un artículo iluminador sobre la predestinación que los escritores de la Biblia contemplaron el plan divino como uno suficientemente amplio, y atendamos bien, hermanos, como para abarcar todas las cosas del universo, y suficientemente pequeño como para incluir los más mínimos detalles, realizándose con inevitable certeza en cada evento que acontece. En la ínfima sabiduría del Señor de toda la tierra, cada evento acontece precisamente en el lugar que le corresponde en el desarrollo del plan eterno. Ninguna cosa, no importa cuán pequeña o cuán extraña sea, ocurre sin su orden. O como lo que está queriendo explicar es sin que Él lo haya ordenado o lo haya predestinado. Y acá dice una frase que a mí me dejó helado: aún las obras pecaminosas de los hombres son parte previstas, permitidas y tienen su lugar preciso y son controladas y dirigidas de modo que redundan en la gloria de Dios. Vuelvo a repetir: aún las obras pecaminosas de los hombres son parte previstas, permitidas y tienen su lugar preciso y son controladas y dirigidas de modo que redundan en la gloria de Dios. En la parte 2 de esta página, en la parte 2, ¿verdad? De este mismo libro, dice lo siguiente: en medio de todas las aparentes derrotas e inconsistencias de la vida, Dios prosigue adelante en imperturbable majestad. Habla maravillosamente, tiene un lenguaje maravilloso. Aún las obras pecaminosas de los hombres ocurren solo porque Dios lo permite. Pero atiendan bien: y puesto que lo permite, no involuntariamente, sino voluntariamente, todo lo que sucede, inclusive los hechos y el destino final de los hombres, por consiguiente, todo procede conforme a lo que Él ha deseado y lo que se ha propuesto.
en la medida, y dice más acá. Acá está diciendo claramente que Dios ha preordenado aún el pecado y las obras pecaminosas y aún los pensamientos pecaminosos de los hombres, porque si no, Él no tendría el control de todo lo que acontece. Y acá nos cierra y nos deja en una cárcel, vamos a decir que tenemos que creerlo o sí. Porque dice que en la medida que se niegue esta realidad, quedará Dios despojado de su soberanía. Ahora bien, si todos los acontecimientos futuros son conocidos de antemano por Dios, dice el libro de Loraine, jamás podrían ocurrir de manera contraria como Él había previsto que ocurrirían. Fíjense cómo confunde preconocimiento con predestinación. Repito, ahora bien, si los acontecimientos futuros son conocidos, preconocimiento, conocidos de antemano por Dios, jamás podrían ocurrir de manera contraria a lo que Él había previsto que ocurriría. Si en el curso de los acontecimientos futuros es conocido de antemano, la historia seguirá dicho curso de manera tan cierta como una locomotora sigue las vías de un tren, punto por punto. Fíjense ustedes que todas estas conclusiones son razonamientos. De hecho, dice lo siguiente este libro, que si negamos esta verdad, estamos negando lo que dice la palabra de Dios y la razón. Esto es una locura. Resumiendo, este hombre dice que los planes eternos de Dios, en los planes eternos está incluido el pecado. Y con un pequeño análisis de esto que está diciendo, podemos concluir perfectamente de que el responsable del pecado y de la maldad es Dios, porque Él lo prevé y lo predestina para lograr sus propósitos eternos, que es su gloria. Hermanos, esto es una locura. Es un error terrible, rozando la herejía. Dios no es responsable de la maldad nuestra, ni de ningún pecado que el hombre comete. No necesita Dios prever en su plan la maldad. Eso es incorrecto. Es más, en el futuro, y hemos estudiado, vamos a tener nueva tierra, nuevos cielos, donde eso ya no exista. Eso es una aberración bíblica. Este hombre nos dice, en resumidas cuentas, que Dios destinó a Caín para que matara a Abel, o que predestinó a los ángeles para que, en el Génesis capítulo 6, para que corrompieran a la raza humana, o que predestinó a Sansón para que le fuera infiel a Dios con Dalila, o podríamos decir que predestinó al rey David para que cometa adulterio con Betsabé. Esto es una locura si comenzamos a razonar este pensamiento. Este razonamiento, porque es un razonamiento, no es algo bíblico, no es una revelación bíblica, hace responsable a Dios del pecado y exonera al hombre. Este es un pensamiento antibíblico. Esto ocurre por confundir, lo que estoy diciendo, preconocimiento o presencia con predestinación. El hecho de que Dios conozca todo, repito, no implica que Él preordena o predestina todo lo que va a ocurrir. La Biblia dice en Éxodo 20:13, no matarás. Dios no puede preordenar que Caín matara a Abel. Él no puede violar sus propios mandamientos. Si eso ocurriera, tendríamos a un Dios al estilo mitología griega. De hecho, este pensamiento de la predestinación proviene del paganismo, porque ellos creen eso los paganos piensan que en la predestinación los dioses hacen lo que quieren y usan como marionetas a los seres humanos. La Biblia dice, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Dios no puede preordenar a David para que cometiera adulterio con Betsabé, y luego el asesinato, los 2 mandamientos que acabamos de leer, a Urías, su esposo, violando sus propios mandamientos. La Biblia enseña la predestinación, pero también enseña la responsabilidad del hombre. Estos 2 conceptos
corren paralelos a lo largo de toda la Escritura. Fallar en reconocer esta verdad, ¿verdad?, nos lleva a desviarnos de la doctrina. Me gusta por eso lo que enseña el doctor Samuel Pérez Millos en este aspecto, donde dice de que ambas cosas corren paralelo en toda la historia de la humanidad. La Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que el hombre tiene sus responsabilidades dadas por decreto de Dios. En su soberanía, Dios decretó la responsabilidad del ser humano. Y por eso nos dieron mandamientos. Por eso tenemos estatutos, preceptos que tenemos que cumplir. Vamos a darle cuenta a Dios de nuestra responsabilidad. Pero también la Biblia enseña la soberanía de Dios. Que nosotros no podamos compaginar ambos conceptos demuestra sencillamente que quizás nos falta tiempo para recibir toda la revelación. Les invito para que analicen la enseñanza del doctor Pérez Millos en este tema. Este asunto o este tema que está hablando Loraine es un razonamiento adánico. Adánico, digo, no sé si es una palabra que existe, ¿verdad? Pero adánico, ¿por qué? Porque Adán pecó y le dice a Dios, la mujer que me diste hizo esto. O sea, mira, la mujer que me diste tú eres el responsable de que yo haya pecado. Más o menos ese es el mismo razonamiento. Dios es el culpable de que yo haya pecado, pero Dios permitió que esto acontezca. Decimos siempre que cuando estamos en aprietos, ¿verdad?, olvidándonos las cosas que yo hice para llegar a eso. Eso es lo que nosotros solemos decir, ¿verdad? Dios permitió que acontezca eso. ¿Cuántos hermanos hoy, hermanos, están sufriendo económicamente en sus negocios por haber violado el principio de 2 Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hicieron sus negocios con incrédulos, hoy están pagando las consecuencias. Dios no predestinó eso. Fue tu responsabilidad. Y tu responsabilidad fue, violaste 2 Corintios 6:14. ¿Cuántas señoras y señores hoy están sufriendo con un matrimonio fallido por causa de haber violado el mismo principio, 2 Corintios 6:14, por haberse unido a un incrédulo o algún otro mandamiento? Hoy están sufriendo. Dios no predestinó que tú sufras. Muchos dicen, ¿por qué Dios permitió eso? Como si Dios tendría que haber intervenido y no permitir que se casen. No, eres tú responsable de tus actos. Solemos decir, el que las hace, las paga. ¿Cuántos hermanos hoy se extraviaron de la fe? Podemos contar por cientos. Y son traspasados de muchos dolores por el amor al dinero, violando 1 Timoteo 6:10. Hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Biblia. ¿Verdad? En Proverbios 22:8 dice lo siguiente: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y en Gálatas 6:7, lo que acabamos de decir: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este razonamiento es falso, es incorrecto, no es verdad y la Biblia no lo enseña. ¿Qué enseña la Biblia? Santiago 1:13-17 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Repito, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser Dios, protege su santidad. Él no tienta, no permite, ni mucho menos lo ordena al pecado. Dice también, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no predestinó nuestros pecados. Sigue diciendo en el Santiago: amados hermanos, no erréis, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios planeó todo lo bueno, lo que trae bendición y felicidad. Y el hombre, sin embargo, peca, desobedece. Ahí entra a tallar la libre elección del ser humano y su responsabilidad delante de Dios. Dios no predestinó. Eso no es enseñanza bíblica.
Dios no predestinó nuestros pecados, ni siquiera los planeó. Eso no es enseñanza bíblica. Es un razonamiento humano que no se conforma o no se conforma, ¿verdad?, a las sanas palabras de Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo 6, 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando se tocan estos temas con ciertos grupos. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice la Biblia, apártate de los tales, no estés con ellos. Dios no solo no es el autor de la maldad, sino que no los aprueba de ninguna manera. Dios ordena al hombre a no pecar en toda la Biblia. Sin embargo, el hombre ha decidido desobedecer bajo su propia responsabilidad. Cada pecado cometido por el hombre es el resultado de su libre elección, que no es libre albedrío. Vuelvo a repetir, ese es un tema que vamos a tocarlo en el futuro para que podamos entender la diferencia, ¿verdad? Dios no decretó ningún pecado del hombre, no decretó la maldad, eso es falso. Pero algo tenemos que entender, aún cuando haya pecado y aunque Dios no lo haya decretado, no lo haya planeado, Dios sabe cada pecado que yo voy a cometer. Por eso es que tenemos que comprender la presencia de Dios. Y Él sabe lo que voy a cometer, los pensamientos pecaminosos aunque puedo tener, Él nos los decretó, Él nos los está llevando. Yo, en base a mi responsabilidad y a mi concupiscencia lo hago, pero Él generalmente lleva para bien eso que está ocurriendo, gracias a su presciencia, ¿verdad? Dios dirige el acto pecaminoso para bien de sus propósitos. Y eso nos incluye a nosotros, sus hijos. La enseñanza bíblica de la predestinación no tiene relación con el comportamiento moral del hombre que ocurre entre el momento en que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo y el lugar que se concreta la predestinación, ¿verdad? Predestinados, desde que fuimos predestinados hasta que seamos adoptados, todo en ese tiempo, eso no está predestinado. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida terrenal. La voluntad de Dios es una cosa, la predestinación es otra cosa. No hay que confundir. En la tierra, la voluntad de Dios está dirigido en base a los mandamientos y a las enseñanzas de las Escrituras. Lo que yo puedo obedecer y puedo desobedecer. Y eso es mi responsabilidad. Dios no me predestinó para eso. Nuestra reunión de hoy, muy buena, estamos estudiando la Biblia, no fue predestinado por Dios. Hoy, 21 de junio del 2020. Pero Dios sabía que iba a ocurrir, ¿verdad? La pandemia que estamos viviendo en Paraguay y en el mundo entero no fue predestinado por Dios de ninguna manera. Dios no es responsable, pero Dios sabía. Entonces, en su sabiduría, Él, podríamos decir, hace que esto redunde para bien nuestro. Muy bien. Nosotros tenemos que entender esta verdad porque lo vemos en la Biblia y en la práctica, que rechazamos o aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo puedo obedecer o desobedecer lo que la Biblia dice. Eso lo vemos tanto en la Biblia como en la propia experiencia. Y esta verdad, el aceptar la soberanía de Dios y aceptar la responsabilidad del hombre, no exalta al hombre, no pone al hombre en el centro de lo que podríamos llamar hombrelatría, sí, otra palabra que estamos inventando. Tampoco disminuye un ápice la soberanía de Dios. Eso no es correcto. Dios en su soberanía estableció que así sea, que el hombre sea responsable. La predestinación solo tiene que ver con el propósito final, cuando Cristo regrese por su iglesia. Y ese propósito es la adopción. Y ese propósito final está garantizado justamente por la soberanía de Dios, por su poder. Nada puede estorbar el fin
del propósito de nuestra predestinación, que es nuestra relación perfecta y amorosa con nuestro Padre Celestial de una forma madura, donde vamos a adquirir responsabilidades. La predestinación tiene que ver solo con nuestro futuro glorioso, cuando cada hijo de Dios se ha conformado a la imagen de Cristo. Y lo más maravilloso de todo eso es que nada puede estorbar ese propósito preordenado por Dios. El Espíritu Santo morando en nosotros es la garantía que se va a cumplir ese designio eterno. Entonces, no confundamos la elección con la predestinación, ni predestinación con presciencia. Tampoco confundamos adopción, y todavía no hablamos de esto, pero ya aclaro, con regeneración. Ni encontremos una contradicción entre responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Coloquemos cada verdad bíblica en su lugar, en el lugar que Dios la colocó. Vuelvo a repetir, no confundamos elección con predestinación, ni tampoco predestinación con presciencia. Son cosas diferentes. Tampoco digamos que la presciencia o el previo conocimiento de Dios predestina los hechos para que ocurran. No. En la tierra, los actos que yo hago tienen que ver con mi obediencia o mi desobediencia a la voluntad de Dios establecido para mí en la tierra. Tampoco tenemos que creer que la responsabilidad del ser humano disminuye la soberanía de Dios. Eso no es correcto. Coloquemos entonces, como dije, cada verdad donde Dios lo ha colocado. Bueno, hay otros aspectos de la elección y la predestinación, pero no tenemos tiempo para verlos todos. Hay versículos bíblicos. Judas, por ejemplo, que nos habla de los malos que ya fueron destinados para esta condenación. Dice, ahí la palabra es otra, hay que analizar. No está hablando de que hay gente predestinada para el infierno y mucho menos los incrédulos. Correcto. Tenemos que aplicar correctamente el término. Pero vamos a verlo en los próximos estudios y lo veremos seguramente en la escuela de líderes cuando estudiemos profundamente este tema. Por el momento vamos a repasar y con esto vamos a terminar algunas definiciones. La elección es el acto soberano de Dios por el cual Él escoge a los creyentes en Cristo para formar un pueblo santo. La elección. La adopción, ¿qué era? Es colocar a una persona en la posición de hijo maduro, en perfecta relación con su padre, para que pueda asumir su herencia y hacerse cargo de los asuntos que su padre le encarga en perfecta armonía con su voluntad. Y por último, la predestinación definimos como el acto soberano de Dios por el cual Él coloca una meta final y gloriosa para el creyente, y esa meta es la adopción. O sea, la perfecta y eterna relación con el Padre como hijos suyos maduros. También dijimos que la regeneración, que es igual a nuevo nacimiento, no es igual a la adopción. La adopción es la meta de aquel que ha nacido de nuevo. Eso podemos decir. Y no hay conflicto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ambas verdades son enseñadas en la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces estudiaremos estos otros aspectos que faltan de estos temas en nuestra escuela de líderes. Amén, hermanos. Feliz Día del Padre y muy buen provecho.